Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Como siempre es un placer poderles saludar y darles la bienvenida a una nueva edición de nuestro programa. El día de hoy, un programa dedicado especialmente a la tragedia que en estos momentos sacude a Venezuela y también a nosotros acá en Aruba. Empezamos en esta oportunidad con noticias locales y en este momento con lo que mencionó el primer ministro Mike Eyman en una conferencia de prensa que fue llamada de orden extraordinario entre la Oficina de Manejo de Crisis y todos los departamentos de calamidad para así poder dar a conocer cuáles eran los pasos que Aruba iba a tomar frente a esta tragedia. Una tragedia que enluta a muchas familias, no solamente en Venezuela, pero también acá en Aruba. El mandatario dio anuncios importantes que los tenemos a continuación. Muy buenos días, nos encontramos delante de las oficinas gubernamentales acá en Aruba, en donde acaba de suceder una conferencia de prensa extraordinaria por parte del primer ministro Mike Eyman, conjuntamente con la Oficina de Manejo de Crisis y diferentes otras instancias para así dar a conocer no solamente lo que ocurrió en Venezuela, estos dos terremotos que lamentablemente dejaron una gran cantidad de fallecidos, desolación y muchísimo estruendos allí en Venezuela. Según lo que indicó el primer ministro Mike Eyman, diferentes pasos importantes se van a empezar a llevar a cabo acá desde Aruba, primeramente poniendo a disposición todos los recursos, no solamente humanitarios, pero también algo importante, se reabrió la frontera aérea para todo lo que tiene que ver con la parte humanitaria y también mencionó que el próximo 1 de agosto abren oficialmente los vuelos hacia Venezuela una vez por día. Según lo que ha mencionado también, debido a que estamos muy cerca de Venezuela, pues es importante poner a disposición distintos aviones, ayuda humanitaria que pueda servir. Tenemos información en este momento por parte del primer ministro Mike Eyman, que nos va a dar los detalles de los pasos que Aruba va a tomar. Sí, esta mañana temprano hemos reunido todos los departamentos que son esenciales para ser solidario con la comunidad de Venezuela, el Departamento de Relaciones Exterior, Departamento de Seguridad, la Policía, y también estuvimos en contacto con la Embajada del Reino de los Países Bajos y muy temprano hablé también con la señora Cónsul General de Venezuela en Aruba, la señora Amabel, para transmitir nuestra solidaridad y convivencia con este trágico desarrollo en Venezuela. En algunos segundos pueden cambiar el destino de un país, de un pueblo, y ayer estuvimos, digamos, testigos de eso, como por algunos minutos hay un reto y desafío muy grande para Venezuela. Hemos comunicado nuestra solidaridad, pero también convivencia con los fallecidos. En ese momento había un conteo de 70 fallecidos y 700 heridos, pero sabemos que hay mucha gente que todavía no están identificados porque posiblemente están atrapados en los derrumbes. En la comunicación con el Reino de los Países Bajos hemos solicitado, pero ya ellos también estaban trabajando sobre eso, pero por la experiencia que teníamos con el temblor de Haití en 2010, el aspecto de una ayudanza en área de rescate para hacer el sondeo, para ver dónde puede tener gente todavía vivo bajo el derrumbe. Es importante que tiene equipos que son profesionales, que tiene máquinas para escuchar donde hay movilización todavía de la gente, pero también perros que están entrenados para hacer este trabajo. Holanda tiene un equipo así muy fuerte y yo he solicitado que Holanda pudiera hacer en forma rápida que ese equipo puede llegar a Caracas, y ya están en ese proceso para que tenemos un equipo de Reino de Países Bajos específicamente en ese área de búsqueda. Esta mañana temprano hemos tomado la decisión que abrimos los vuelos para toda asistencia que es necesario humanitario. Entonces, que si hay vuelos que tienen que salir a Aruba para llevar equipos y llevar cualquier asistencia, está abierto
Lógicamente tenemos que ver porque el aeropuerto de Maiquetía ha sufrido mucho daño también, donde vamos a hacer esos tipos de vuelos conjuntamente con la asistencia que estamos consiguiendo del Reino de los Países Bajos. Al mismo momento, el martes, fue justamente este martes que en el Consejo de Ministros hemos tomado la decisión que desde el 1 de agosto abrimos el espacio aéreo entre Aruba y Venezuela por vuelos. Vamos en fase. Queremos comenzar con un vuelo al día y ampliando la cantidad, y hemos delegado a una comisión para ir en negociación con Plana, porque los digamos, departamentos de aviación civil tienen que dar un arreglo sobre ese tema, y justamente el martes hemos tomado esa decisión. Entonces ahora hay que ver si con todo lo que está pasando en Venezuela ellos pueden reunir todavía, y si podemos alcanzar la fecha es 1 de agosto para los vuelos regulares entre Aruba y Venezuela. Hay un sistema, digamos, digital de Google que cuando hay un temblor puede alertar por un tsunami. En ese caso era un poco prematuro para Aruba porque el temblor fue muy para dentro del país de Venezuela, entonces no provoca un tsunami. Nosotros tenemos un sistema de tsunami warning que está dirigido a alertar a la comunidad. Tenemos 8 torres en Aruba que están acoplados a un sistema que nos da la señal, y no nos ha dado la señal. Cuando entré en el Google ya estuvo en contacto con el Departamento de Emergencias de Aruba, y ellos me dijeron que eso fue impulsado por el Google, que es un poco más distanciado de las condiciones en Aruba y alrededor de Aruba. Entonces no era necesario este warning, pero digamos un warning es mejor que ningún warning. Entonces es bueno que Google tiene eso, pero yo quiero que la gente sabe que no es que Aruba no estaba preparado, pero el warning, el sistema de nosotros no fue impulsado porque no había un motivo. Palabra de solidaridad con la comunidad de Venezuela. Hemos comunicado algunos números de teléfonos para la gente de Aruba que tienen gente en Venezuela que tiene nacionalidad holandesa, tienen números específicos que pueden llamar en Aruba y en Caracas, y para la gente de nacionalidad venezolana que tiene inquietudes, también el consulado me ha informado que ellos tienen un número específico y una plataforma para asistir todas las inquietudes que hay. En nuestra ronda internacional arrancamos con estos 2 terremotos, uno de 7.2 y otro de 7.5 grados en la escala de Richter, que afectaron en la tarde de ayer Venezuela y que ha dejado por lo menos más de 170 personas fallecidas, y según lo que han indicado, los reportes podrían subir debido a que todavía están removiendo los escombros de las edificaciones. Uno de los lugares más afectados fue La Guaira. El edificio que colapsó completamente. Hay muchos heridos adentro. El devastador terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Venezuela y concretamente a Caracas se presentó a las 5:12 de la tarde. Al lado de la Altamira, Dios mío, que estaba aquí, en Altamira. La profundidad de solo 10 kilómetros provocó caídas en varias edificaciones. Esta es la zona de Altamira. Varios edificios colapsaron en barrios como Montalbán, Caricuao y San Bernardino. Yo nunca había visto un temblor de esta magnitud, nunca en Venezuela. ¿Y todos en casa bien? Todos bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. En Baruta, al este de Caracas, los habitantes y los organismos de socorro sacaron de entre los escombros a personas con vida. Otro de los sitios en donde el terremoto se sintió con todo su poder fue en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado de Caracas. Desde el aeropuerto. Voy. En el estado de Falcón también cayeron varias edificaciones. Dios mío, cuídanos.
Yo no sabía qué hacer, me agarré del marco, del arco del baño, ahí me quedé paralizada sin poderme mover, escuchando ruido en la casa que todo se caía para allá y para acá. Se cayeron edificios, miren cómo está eso. En Puerto Cabello, estado de Carabobo, se vivieron momentos de pánico y de terror. El último sismo similar al que tuvo lugar hoy en Venezuela fue en el año 2018, con una magnitud de 7.3, y eso se presentó en el estado de Sucre. Se sintió y afectó al menos a 10 países de la región, entre ellos Brasil, Guyana y las Islas del Caribe. Andrés Díaz Hernández de la Alianza Informativa Latinoamericana se encuentra desde el lugar, el epicentro cero, donde se sintieron más estos dos terremotos, que lamentablemente uno fue seguido del otro. Según lo que indicaron, no solamente las autoridades le recomendaron a toda la comunidad para poder salir de las edificaciones, porque muchas de ellas estaban próximas a desplomarse. ¿Qué tal, amigas y amigos de la Alianza Informativa Latinoamericana? Estamos de la zona cero, el epicentro de una de las tragedias más grandes que ha tenido Venezuela, este terremoto de 7.5 de magnitud. Estamos desde Catialamar en La Guaira, en el litoral central, la costa, una de las zonas que estaba más afectada. Como pueden ver, estos edificios completamente ya inhabitables, prácticamente al borde del derrumbe. Ese edificio que está ahí al fondo, que tiene en su parte superior amarillo, son esos edificios que fueron construidos por el gobierno nacional, el gobierno chavista, lo denominadas misión de vivienda. También hemos podido conocer que las personas han señalado que las autoridades nacionales del propio estado La Guaira, acá en el litoral central, en muchas de las zonas que están más afectadas no han hecho acto de presencia. Ellos imploran que por favor puedan ser ayudados, porque hay mucha gente que todavía queda atrapada bajo los escombros, y también hemos podido constatar en este recorrido que hemos realizado que las personas están haciendo actos vandálicos, vamos a llamarlos también saqueos. Se están llevando muchas cosas que están en los locales comerciales a sus lugares. El llamado también que hace la ciudadanía consciente es que estas cosas no deben ocurrir, que deberían ayudar a las demás personas para sacar a todas las personas que todavía siguen, como pueden observar, bajo los escombros. Esto es Catialamar. También pudimos visitar un complejo que está muy cerca por acá. Déjame girar hacia allá. Allá podemos ver otra estructura que está totalmente colapsada, derrumbada. Vamos a tratar de hacerle zoom. Exactamente, ahí está. Una estructura que está totalmente colapsada luego de este terremoto de 7.5 de magnitud, uno de los terremotos más fuertes que ha sufrido Venezuela. Por supuesto, vamos a estar muy atentos haciendo este recorrido acá en el litoral central, justamente en el epicentro, en la zona cero, donde fue uno de los estados más afectados por este terremoto. La costa norte de Venezuela también sintió el embate de lo que fueron estos dos terremotos seguidos. Según también lo que explicaban los rescatistas, las labores no solamente se gestionaron en horas de la noche, pero también en la madrugada, y muchos de ellos se decían que insaciablemente se iban a mover de este lugar hasta no remover todos los escombros. Sabemos que el trabajo apenas continúa. Me encuentro en la zona de San Bernardino, en la ciudad de Caracas, una de las más golpeadas por estos dos terremotos que se sintieron en la capital de Venezuela y también otros puntos del territorio nacional. Acá quiero mostrarles cómo los cuerpos de seguridad, de rescate, están trabajando activamente desde las 6 de la tarde, hora local, la hora en la que se registraron estos movimientos telúricos masivos, y desde ese momento han estado tratando de localizar sobrevivientes. En este punto donde nos encontramos colapsó un edificio residencial de 6 pisos, y además debajo de ese edificio residencial había 3 locales comerciales. Lo que sabemos hasta ahora es que algunas personas fueron llevadas a centros de salud cercanos, pero lamentablemente otras habrían fallecido. Es lo que están haciendo las autoridades en este momento, tratando de traer maquinaria pesada para debajo de esos escombros, debajo de ese concreto, tratar de localizar personas con vidas. Hasta este momento
no ha sido posible localizarlas. Como les digo, esto ocurrió a las 6 de la tarde hora local y ya se ha extendido por varias horas, incluso ya cayó la noche y todavía ellos siguen trabajando. Este no es el único lugar de Venezuela afectado, también hay otras zonas de la capital, como por ejemplo Los Palos Grandes en Caracas, es una zona también residencial, es muy conocida de hecho en Venezuela por ser una zona típicamente sísmica y es una de las situaciones pues, que se vienen presentando en este momento. Las autoridades han declarado un estado de emergencia, así lo ha dicho Delcy Rodríguez, quien es la presidenta encargada. Hasta ahora pues el alcance de este decreto no se conoce, pero ciertamente lo que se sabe hasta ahora es que las personas han permanecido en la calle esperando, sobre todo si se producen nuevas réplicas y también en este caso, en este lugar donde nos encontramos, esperando para saber si hay sobrevivientes. Inmediatamente después de lo que ocurrió en Venezuela con estos 12 terremotos, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció estado de emergencia en Venezuela. Han sido muchos los países, no solamente de la Unión Europea, también países en Latinoamérica, del Caribe, que nos hemos unido para así poder enviar ayudas humanitarias hacia nuestros hermanos en Venezuela. Queremos informar que el día de hoy, alrededor de las 6 de la tarde, ocurrieron 2 sismos seguidos. El primero de 7.2 y seguidamente uno de 7.5. A esta hora ya se han registrado 20 réplicas. Es un hecho de grave consecuencia que hay estados particularmente afectados. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, el estado Miranda, el estado La Guaira también ha sido duramente afectado, el estado Aragua, Carabobo, Falcón, donde hemos tenido incidencia. El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos 2 sismos, hemos desconectado el servicio de gas doméstico, igualmente en el estado La Guaira, en Caracas, hemos tenido afectaciones eléctricas del servicio eléctrico, pero en general, en su conjunto, los servicios públicos mantienen su continuidad y su despliegue a nivel nacional. En materia de agua también tenemos afectaciones en el estado Miranda, parte de Caracas, Falcón, Yaracuy, Zulia, La Guaira. Es el parte que tenemos hasta este momento. Hemos suspendido igualmente el sistema metro y ferrocarril para poder facilitar labores tanto de rescate como de recuperación de infraestructura vital. Vamos a nuestra pausa comercial y ya regresamos con más de este programa especial Terremoto en Venezuela con Primera Plana. Sushi, teléfono! Sempre conectándonos Isla Aruba, nos un solo connection con Seita, yeah, yeah. Hay tan otra isla bombón fuerte. Consiguino man, Bando Aruba Badilán. consiguí conectar. Hay con Seita, Durende. Construyendo en Aruba su futuro, ta Seita innovando. Aruba Badilani. Seita conectando. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Tapia bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, di ko may suot ako baby kini. Sim, me solta com aqui dentro. Ando Kiko. No, ako. Nós vim para spray, nós tá lá para spray para dentro. Então, manem, mas bisa mai kaba. Baby, e é grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. Me tá bien quanto? No, a mim bisa 6 horas só. Que o mais, mas se queda pelo menos 2 horas para fogo.
15 kamay. May porco nesse? Ay, sim, may porco nele. O começo me trata porco nele tem muito escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dem back, não promete? Ok, mas tá bom. A outra baby tá aí assunto. Dur sonho está começar chiquito, pero prometo logro não grande também é processo de construção. Cada logro também com seu obstáculo não. Gol não falhar, plano não cambiar, saquinanta momento não de crescimento. E o futuro que nós está construir junto. Na Aruba Airport também nós está construindo para sonho não grande, conectando Aruba com o mundo. Aruba Airport, o gateway para a felicidade. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Las consecuencias de estos 2 terremotos se han sentido no solamente en los lugares aledaños del epicentro, pero también en distintos estados donde no solo se registró este terremoto, pero por lo menos se han sentido 30 réplicas. Según lo que dicen muchos familiares en Venezuela, es que no han podido tener contacto con sus familias. Desde la parroquia El Paraíso, en Caracas, donde el edificio San Judas Tadeo, que pueden observar ustedes, colapsó en su totalidad. Era un edificio de 7 pisos, donde vivían 20 familias. Y, por supuesto, hasta el momento hay más de 15 personas rescatadas, pero hay 13 personas desaparecidas, según el último parte de Protección Civil y los bomberos del Distrito Capital. Hemos podido conversar con varios testigos y varios vecinos que en una primera oportunidad colaboraron con las labores de búsqueda en las que se pudo rescatar niños, mascotas, pero hasta este momento hay 13 personas desaparecidas acá en esta zona de la ciudad de Caracas. Por supuesto, hay otras estructuras comprometidas en este sector de la ciudad en el que es uno de los sectores residenciales por excelencia de la ciudad de Caracas, ubicado al oeste de la capital venezolana. La advertencia de tsunami desde el momento en que esos 2 terremotos se llevaron a cabo empezó a lanzarse para todo el área Caribe. De hecho, también se había mencionado que Aruba, Bonaire y Curazao podrían también estar en esta alerta. Sin embargo, en Puerto Rico, según lo que nos indican nuestros colegas de Guapa, allí las autoridades tuvieron que emitir una alerta inmediata para poder sacar a los bañistas del mar debido a esta situación. La advertencia de tsunami emitida para el Caribe provocó que acá en San Juan, Puerto Rico, personal de manejo de emergencia se lanzara a nuestras costas a orientar a todas aquellas personas que se encontraban disfrutando de su tarde en el mar que debían abandonar las playas. Nosotros presenciamos ese momento cuando desalojaron tanto a turistas como locales de la playa que ubica justo frente al Capitolio y afortunadamente las personas siguieron las instrucciones de las autoridades y se retiraron del área sin mayor inconveniente. Encontramos 5 turistas en el área de la playa al recibir la alerta, que es una alerta de tsunami a base de un terremoto en el área de Venezuela de 7.5. Puerto Rico entró en la alerta, nos indicaron que había que sacar a las personas mayormente que estuvieran en el área de la playa, que era la alerta que nos indicaron. Procedimos a sacar a unos turistas, les indicamos de que había una alerta de tsunami, ellos procedieron a moverse y se alertó de que nadie en esta área puede estar en el área de la playa. Activamos personal de nosotros del área marítima, área costera, donde una advertencia lo que nos dice es
desalojar las personas que están dentro del agua y en la orilla, prohibir que en las marinas salgan embarcaciones a navegar. ¿Y por qué este es el desalojo que se hace? Porque este tipo de evento, una advertencia, puede traer corrientes marinas, donde puede entonces arrastrar a estos bañistas. Así que esa es la razón por la que se desaloja bañistas del agua y los que estén en el área del perímetro, área de playa. Y las labores de rescate no solamente están para así poder encontrar a las víctimas bajo de estos escombros, pero también el trabajo de los rescatistas es contrarreloj. Sabemos que pueden haber muchas víctimas metidas en medio de piedras, en medio de edificaciones y demás, y la intención es poderlas salvar y rescatar. Los hospitales también se encuentran en estos momentos abarrotados con la cantidad de pacientes que siguen y siguen llegando. Muchísimas gracias, el contacto lo hacemos a esta hora desde Caracas, Venezuela. Me encuentro con mi equipo reporteril a las afueras de una emergencia, un hospital de urgencias donde, han empezado a llegar desde tempranas horas de la madrugada. Bueno, en este momento está llegando una personas heridas de algún sector del área metropolitana de Caracas. Vamos a acercarnos un poco a ver una persona que está llegando en este momento. Este es el hospital Pérez Carreño, que está en el oeste de la ciudad de Caracas. Esta es la situación, amigos, en este momento que se está viviendo acá en el área metropolitana de Caracas. Como pueden ver, heridos, personal de obreros que están, tratando de ayudar, paramédicos. Muchas de las personas que nos comentan que han venido heridas para acá, vienen principalmente del estado La Guaira. Vamos a tratar de pasar a ver si conversamos con alguna de las personas que se encuentran acá. Vamos a ver, tratar de... Les digo al equipo técnico que me acompañe. Una de las personas acá que se encuentran. Esta es la situación. Estamos en tiempo, en vivo en este momento. Vamos a conversar. Buenos días. ¿Usted tiene un familiar herido acá? Mi mamá. ¿Dónde ocurrió? O sea, ¿dónde estaba? ¿En qué lugar de Caracas? Estábamos aquí en la funeraria La Central velando a un familiar. Ajá. Y cuando el suceso, allá con el corre-corre la tumbaron y le lesionaron la cadera. ¿Qué edad tiene tu madre? 64 años. Eso fue en pleno terremoto. En pleno terremoto. ¿Tu nombre y tu apellido? Yoleida Rodríguez. Bueno, gracias, Yoleida. Palabras de, familiares de las personas que han ingresado acá a este hospital, importante hospital del oeste de la ciudad. Y los dejo con estas imágenes, pues en medio de la tragedia que también enluta a Venezuela y nos conmueve a todos en el mundo, también hay historias esperanzadoras de rescate. Y no solamente hablamos de rescate de vidas humanas, pero también de nuestros animalitos, de los perritos que también vivieron este terremoto. ¿Qué pasó, perro? Mano, que sí lo vamos a sacar. Ahí está. Agüita, eso. Vamos, papá, vamos, ya te vamos a sacar. Ven, tómate un poquito. Ya, no quiero más. Que acaban de sacar un perrito de un fondo, está atrapado. Los bomberos del distrito capital, como siempre, los héroes de través de la historia, trabajando arduamente para sacar sobrevivientes de los escombros. Hasta aquí nuestra emisión de esta especial del terremoto en Venezuela. Sabemos que estamos en manos de Dios y convivimos con nuestros hermanos venezolanos en estos momentos. No se les olvide que habilitaron unas líneas de ayuda por parte del gobierno. Si ustedes tienen cualquier pregunta, cualquier inquietud o también quieren ayudar, van a poder comunicarse a esas líneas. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telaruba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.